Entonces, si nosotros estamos en un ambiente laboral, a veces nos gusta, como cualquiera de nosotros, portar anillos, por ejemplo, ¿no? Portar pulseras, reloj. Lo podemos hacer cuando salimos fuera del hospital. Pero mientras nosotros estamos en un hospital no puedo portar anillos. Por ejemplo, yo no me daría el lujo de andar con anillos en mi hospital, porque a mí me caería de repente una sanción, si es que estoy en área hospitalaria. Entonces yo tengo que tener bastante cuidado, porque en los anillos que yo porto puedo llevar y traer gérmenes, y gérmenes multiresistentes. Nosotros nos lavamos las manos y si me lavo sobre el anillo, no estamos haciendo ninguna fricción debajo de este metal. Entonces yo puedo colonizar enterococos fécales, por ejemplo, enterococos que puedo encontrar en las heces de los pacientes. Sin embargo, me llevo esos gérmenes, me llevo a la casa, me llevo a donde yo voy. Si voy pasando de paciente a paciente, lo voy transportando. Y eso es lo que no se quiere. Se han realizado estudios y se ha encontrado en manos del personal de salud enterococos fécalis. ¿Y dónde se encuentra eso? Deposiciones. ¿Qué pasó con el personal? Y lo peor aún es que a veces se encuentra en la sangre de un recién nacido, en la sangre de un niño de 3 meses, 1 año. ¿Cómo es que ingresa el germen que se encuentra en residuos fecales en la sangre de un niño? Entonces ustedes tendrán que sacar las conclusiones. Muy bien. Cuando nosotros decimos gestión clínica, tenemos que tener en cuenta la seguridad del paciente. ¿Dónde nos sentimos más seguros? En mi casa, pero si yo vivo en la casa, en un departamento en el 20º piso, estoy segura. Ustedes saben que cuando hay esos tipos de entrenamiento para evitar los sismos o evitar las complicaciones con los sismos, ¿qué nos dicen? ¿Hasta los cuántos pisos podemos bajar? Nosotros en el Hospital Rebagliati, por ejemplo, solamente podemos bajar hasta el 5º piso. Nada más. Usted sabe que es un hospital de 14 pisos. A partir del 6º piso ya no podemos bajar. Por el mismo hecho de que estamos en un hospital tipo edificio, solamente hasta el 5º piso puede bajar el personal y los pacientes, pero no el personal, no los otros pacientes, sino que aquí hay que acomodarnos a lo que es el tema de la seguridad y espacios que pueden no ser muy vulnerables, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, ¿dónde nos sentimos más seguros? En un avión. Cuando ustedes viajan en un avión, ¿se sienten seguros? Sobre todo cuando nos dice estamos a 1000 pies sobre el nivel del mar, ¿verdad? O sea, hay riesgo en todos lados, hay riesgo. No, pero yo de repente me siento seguro en el centro de trabajo. Es un solo piso, pero ¿de cuándo es la infraestructura? ¿De cuándo data? O sea, en todos lados hay riesgo laboral. Entonces, definitivamente, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que cuando hacemos gestión clínica es el uso de recursos intelectuales. Por eso es importante tener en cuenta que no solamente es lo que conoce el ser humano, sino también el mismo ser humano. Y por eso es importante que se debe capacitar, es importante que ustedes tienen que estar capacitados. Si ustedes no se capacitan, se quedan obsoletos, se van quedando rezagados, porque no van conociendo cómo es la trayectoria, la evolución de todo el proceso en salud. Salud es muy dinámico. Los procedimientos que se hacían hace 10 años ahora se han mejorado. ¿Ustedes recuerdan antes que decían que hay que utilizar obligatoriamente las botas? Ahora ya no se utiliza botas. Las botas se utilizan solamente en áreas de sala de operaciones, sala de parto y algún otro procedimiento, pero ni siquiera en cuidados intensivos, porque se está quedando en desuso. Algo muy simple, por ejemplo, hace años yo recuerdo que decía el termómetro tiene que estar en remojo en sablón o en alcohol, ¿verdad? Y era obligatorio. Ahora la evidencia científica me dice que el alcohol incluso se coloniza. Entonces no podemos tener un termómetro en remojo en más de un día, ni siquiera deberíamos tener un remojo en ningún día, simplemente hay que lavar. Entonces esas evidencias se van a ir conociendo constantemente. Entonces la gestión clínica lo que nos busca es el uso
de recursos intelectuales humanos, tecnológicos, organizativos, porque tenemos que saber organizarnos. Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos que ofrecer mejoras en los resultados a nuestros pacientes. Cuando realizamos la labor en cualquier actividad hay riesgo. Nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, trabajadores que han sufrido accidentes en plena intervención quirúrgica, salpicadura de secreción, salpicadura de líquido amniótico, por ejemplo, corte con el bisturí, ¿sí? La misma caída, entonces corte con objetos punzocortantes, o sea, hay una actividad de mucho riesgo. Y esta actividad de mucho riesgo no solamente con los procedimientos, sino con toda la labor que realizamos. Por ejemplo, el brindar tratamiento a un paciente es sumamente importante. Recordar los 5 correctos, los 7 correctos, los 10 correctos, porque cada vez hay más correctos. Vamos a llegar ya a los 60 correctos. Y los 4 yo, que siempre le digo a los alumnos, o a los chicos que a veces van a entrenarse, 4 yo. ¿Cuáles son los 4 yo para administrar medicamentos? Yo creo que aquí hay más personal de enfermería, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estamos hablando ahí en buenos términos. A ver, ¿cuáles son los 4 yo? ¿Hay licenciados acá? Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Muy bien licenciada, usted responde. Si pasa algo con su paciente, usted responde, porque usted es la que va a preparar, la que va a administrar y la que va a registrar. Por eso, en cada labor que nosotros realicemos, crea un riesgo y nosotros tenemos que estar seguros de lo que hacemos. Nuestro sentido tiene que estar enfocado a la labor que nosotros realizamos, porque incluso en la prescripción médica pueden haber errores, no durante la administración de medicamentos. Y a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Estamos por administrar algún medicamento y por ahí nos damos cuenta que algo pasó. Y previamente, al administrar el medicamento, previo a la administración, tratamos de ajustar, o sea, es decir, que hacemos la consulta a quien prescribe y efectivamente por ahí dicen, uy, no era así. Vamos a poder mejorar esa indicación. Por eso es importante tener los 5 sentidos bien puestos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos los 5 sentidos bien puestos? ¿Qué pasa cuando no tenemos guías clínicas? Errores. Y puede haber muchos errores del personal de salud. En Estados Unidos se realizaron estudios en cuanto a los errores que se producían por muertes, que se incrementó en el año 99, y se hizo un informe en donde lo que se buscaba era que efectivamente habían errores humanos. La gente moría, pero no era por la dinámica de la enfermedad, sino era por errores producidos por el personal de salud. Incluso esto incrementaba los costos hospitalarios y el informe decía de que los eventos adversos eran la 7ª causa de muerte en los Estados Unidos. Y estamos hablando nosotros de un país de primer nivel, ¿sí? Hospitales como Johns Hopkins, por ejemplo. ¿Ustedes creen que en esos hospitales no hay errores? Pues también hay errores. No como los que hay acá, por ejemplo, el amputar una pierna por otra, ¿sí? O de repente el hecho de que el sistema de salud me falle, por no tener un carnet, por no tener el DNI, muchas veces podemos nosotros tener situaciones muy delicadas con el paciente. Puede suscitarse. Entonces, es importante tener en cuenta que existen muertes que son evitables, así lo dice la Journal, ¿no? Entonces nos dice que pueden haber muertes evitables que justamente están basadas a una falta de precisión. Muchas veces nosotros vemos el problema, pero no vemos la causa, la raíz. ¿Por qué hay flebitis en mi establecimiento de salud? ¿A qué se debe que hay flebitis? De repente, flebitis por el mal procedimiento, ¿sí? Pero si nosotros indagamos en la raíz, nos podemos dar cuenta que sí hay flebitis por un mal procedimiento, pero lo que ocurre es que los accesos venosos o los dispositivos son malos. O de repente el personal que viene a atendernos es un personal que no está capacitado. Y sobre todo en clínicas o en algunas instituciones echan mano del personal menos calificado por el costo.
¿sí? Entonces no tengo un personal entrenado, sino un personal recién egresado que no tiene la experticia, la experiencia, me cuesta menos, pero me puede provocar algún error con el paciente. Entonces es importante que a veces nosotros no indagamos en lo que está oculto, ¿no? En lo que hay abajo es un iceberg. Ustedes pueden ver solamente la parte de arriba, pero la parte de abajo, ¿qué es lo que está pasando? O de repente el mismo sistema de infraestructura no es adecuada. Quizás no hay una buena iluminación para poder canalizar y hacer un procedimiento invasivo. El personal se me enferma, ¿por qué? Porque está trabajando 12 horas y encima se va a trabajar a otro lado. Trabajadores que a veces llegan con un problema de tuberculosis y culpan a la institución, y sin embargo cuando se hace la investigación se detecta que el personal no solamente trabaja en ese hospital, sino también trabaja en una clínica. Es trabajadores de otro lugar, pero también tiene que hacer labores de su casa. O sea, ¿quién indaga en eso? No, la institución fue la que me enfermó, pero ¿cómo sé yo qué tipo de vida tiene usted? De repente, ¿cómo es su escenario laboral? Entonces hay que hacer un análisis, porque es importante tener en cuenta que existen errores médicos, es verdad, en el sistema de salud. Una persona que hace guardias no debería manejar al siguiente día, porque es como que estuviera ebrio, es como si hubiese dado pues una buena fiesta, ¿no? ¿Cómo salen ustedes después de la guardia? Y si son hospitales grandes, demandantes, a veces uno siente que flota, ¿es así o no? Y eso lo sabemos lo que hemos hecho guardia en algún momento. No es lo mismo. Llegan a su casa, ustedes, como se dicen a veces, nos planchamos y despertamos en la noche, porque la labor es tan ardua. Entonces díganme ustedes, con ese cansancio, ¿no hay un riesgo de que usted vaya con su coche o su carro y se choque? Entonces es un riesgo. Es más, en algunos estudios han demostrado han observado de que se te debería observar, valga la redundancia, el hecho de que una persona posguardia maneje. Es un riesgo. Entonces hay riesgos que son pues definitivamente causas de muerte en muchos países y que pueden conllevar a ciertos errores. Por ejemplo, de cada 300 atenciones uno puede llevar a la muerte. ¿Qué seguro puede estar un paciente si lo coloco en una camilla? No, ¿sí está seguro? No está seguro. ¿Qué dicen ustedes? Tengan cuidado si trabajan en emergencia, con los pacientes que estén en camilla. El paciente se mueve, se cae, se politraumatiza y se puede morir. Y ha pasado, ¿no? Ha pasado cosas muy significativas que pueden conllevar a esto. ¿Nosotros estamos susceptibles a esto? Sí, estamos susceptibles. Sobre todo si no realizamos nuestra labor de manera cotidiana. Por eso es importante tener en cuenta de que hay un plan de reducción de eventos adversos. O sea, la OMS menciona de que tenemos que hacer alianza para tener la seguridad del paciente. Es importante incluso que se debe fortalecer la formación de personas o de futuros profesionales en el tema de seguridad en el paciente. Ese es el boom actualmente. Maestrías en seguridad del paciente, diplomado en seguridad del paciente, porque lo que se busca es la excelencia, se busca la calidad. Entonces, esta formación de seguridad del paciente lo está inculcando la Organización Mundial de la Salud y es parte también del currículum del personal de salud. Eso es lo que se busca actualmente. Entonces, existen marcos conceptuales, informes en donde se crea la clasificación pues de lo que es la seguridad del paciente como parte de una guía clínica o de la gestión de estas guías clínicas. Nosotros tenemos que saber qué es bueno y qué es malo para el paciente. No nos hagamos nosotros los que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo no me lavo las manos y voy a canalizar una vía, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo si de repente quiero tomar una muestra de orina al paciente y sé que no debo bajarlo, o sea, el nivel no tiene que estar sobre mi cintura o sobre el nivel del paciente.
Yo no puedo levantar la sonda hacia arriba. Porque ¿qué pasa si yo la levanto? Hay reflujo, regresa, ¿verdad? Se contamina. ¿Y qué produce? Infección urinaria. Sí. Entonces, nosotros sabemos qué es lo que hacemos. Entonces, y quien no lo sabe, y quien lo hace sin saber, sería preocupante. Entonces, hay circunstancias que nos pueden indicar, pues, que pueden haber daños, que pueden haber eventos adversos y eventos centinelas, en la cual muere el paciente incluso, ¿verdad? Yo les voy a pasar algunas láminas, de repente coincide con alguna otra presentación porque es parte del sistema de calidad, pero vamos a ir ahondando en lo que nos interesa a nosotros. Entonces, el evento adverso, más que todo, es el que causa daño al paciente. Por ejemplo, lo que se dice acá, se infunde la unidad de sangre errónea y el paciente muere en una reacción hemolítica. Imagínense ustedes. Miren, actualmente hay mucha necesidad de andar, por ejemplo, con los celulares, ¿verdad? Es lo que ocurre. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos del celular en casa? Cuando estamos llegando al trabajo y nos acordamos del celular. Somos capaces de regresarnos en un taxi. Somos capaces de llegar tarde al trabajo. No me importa, pero yo tengo mi celular. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo me olvido en el automóvil o en el taxi? Nos angustiamos. O sea, más me angustia perder el celular que almorzar o que llegar temprano. Entonces, ¿por qué le traigo a colación el celular? Porque hemos visto que el personal está más preocupado del celular que del paciente. Están atendiendo al paciente y están hablando por celular. Están haciendo un procedimiento y están hablando con el celular. Yo he visto un personal de enfermería, técnico de enfermería, llevando una camilla, llevaba la camilla con una mano y con la otra hablando con el celular. ¿Eso es correcto? ¿Qué nos han enseñado en el traslado del paciente? Seguridad del paciente. Tengo que colocarle, ¿qué le tengo que colocar? Su seguro. Y yo tengo que llevarlo al paciente, de ser posible, 2 personas deben trasladar a un paciente. No puede trasladar un paciente, una sola persona, y mucho menos un personal puede llevar a 2 pacientes. Eso es un error. Entonces, ¿se puede llevar a un error? Claro que hay errores. Entonces, existen categorías de incidentes de seguridad, algunas están relacionadas con el cuidado. Se cayó el paciente, se murió, se fracturó. En algún momento, les comento, se cayó la mamá de un profesional de salud justo cuando estaba de alta. Solamente era un tema de esperar y luego, terminando la salida de este profesional, se iban a ir juntas a su casa. La mamá, que era la paciente, se queda en la habitación a la espera de la hija, pero como el personal ya sabía que estaba de alta, ya la dejó de ver. Mientras no sale el paciente de alta, no sale de servicio nuestro paciente. ¿Qué ocurrió con ese personal? Creyó de que la señora estaba de alta y ya no le tenía que vigilarla. La señora queda dormida. Supongo que creyó que estaba en su casa. Ustedes saben que las camas hospitalarias son altas. La señora quiere bajar, tropieza y se cae, y justo se golpea en un ángulo de la pared. Se golpea, al parecer ha querido reaccionar y nuevamente se cae. Cuando llega ya el profesional a recoger a la mamá, no la encuentra en la cama, pregunta, nadie sabe dónde está, nuevamente regresa a buscarla en el baño y la encuentra tirada en el piso. Señora con politraumatismo, no se pudo hacer nada, murió. Entonces, relacionada con el cuidado, o sea, otra puede ser relacionada con la medicación, cuidado con las reacciones adversas. Por eso es importante hacer pruebas de susceptibilidad o sensibilidad relacionadas con procedimientos. En todos lados pueden haber estos tipos de riesgos, y algunos relacionados con las infecciones asociadas a la atención de salud, que son las que están también al día, ¿no? Bueno, son categorías de eventos adversos, no lo van a tener ustedes.
Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de incidente, son eventos que puede haber producido o que produjo daño innecesario a un paciente. Por ejemplo, no puede haber daño, suspendieron la cirugía, por ejemplo. Pero un evento adverso, aquí es este incidente que ya produce daño, lesión o resultado inesperado en la salud del paciente, que tiene que ver con la atención directa con el paciente, puede ser leve, moderada o grave, pero el evento centinela es el que tenemos que tener cuidado. El evento centinela es ya un evento adverso que produce la muerte o puede producir daño físico o psicológico. Por ejemplo, en algún momento se ha observado que durante el pasaje de medicamentos por vía intravenosa se puede producir una quemadura química. Y esta quemadura química puede conllevar a una necrosis. Y se ha tenido que amputar el miembro superior a un paciente. Se ha tenido que amputar el miembro inferior o el pie a un bebé. ¿Por qué? Por una necrosis, una trombosis, producto de una mala praxis. Entonces, hay que tener en cuenta que esto debemos tenerlo claro. Básicamente, el evento centinela es cuando se producen eventos graves y esos son los que justamente se tiene que prevenir. Young Commission, que es una de las acreditadoras, que el doctor anterior debe haberle hablado mucho de Young Commission, habla pues justamente de los estándares de calidad y que permite pues la acreditación de clínicas, como por ejemplo las clínicas UNA que están certificadas. Actualmente ha sido certificado el Hospital Barton. No sé si acá habrá Barton, del Hospital Barton. Entonces la Young Commission es una de las acreditadoras, tenemos también las de las acreditadoras canadienses, etcétera, que son agencias para lo que es la certificación de la calidad. Nos dicen pues que el personal tiene que tener una capacitación muy alta en lo que es seguridad del paciente, para prevenir justamente estos tipos de eventos. Entonces, se busca evitar estos tipos de eventos a través de las metas internacionales, como son pues los puntos más importantes: reducir riesgos de infecciones asociadas a la atención médica, por ejemplo, garantizar cirugías correctas, y es por eso que incluso dentro de lo que es las metas internacionales tenemos la identificación correcta al paciente. Eso nos dice el Ministerio de Salud. ¿Me están proporcionando brazaletes a ustedes? ¿Sí? ¿Ya están con brazaletes? Ok. Mejorar la comunicación, la seguridad de los medicamentos, las cirugías, por ejemplo, evitar las caídas, que son temas, a ver, acá quería tomarle una foto a la licenciada. Entonces son temas que están en el día a día en relación al tema de seguridad. Entonces nosotros no podemos bajar la guardia cuando hay este tipo de problemas. El sistema de atención de calidad nos dice, pues, recordando a dona Bedia, lo que buscan es, pues, consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología en una forma que maximice los beneficios sin aumentar sus riesgos. Eso es lo que nos dice dona Bedia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe componentes del sistema de gestión de la calidad que tiene que ver con la planificación, o sea, todo un sistema, todas las políticas que enfoquen a objetivos muy claros para reducir riesgos, la organización a nivel de todos los hospitales, regiones, DIRIS, ahora microredes, que puedan organizar lo que es la atención de calidad. No solamente que se les diga, sino que se otorgue lo que es la infraestructura, el personal, los estándares, a fin de estar acreditado, a fin de tener un bagaje de conocimiento que me permita actuar en el momento preciso. La mejora de la garantía también, en donde tiene que ingresar también el tema de auditoría, lo que es seguridad de paciente y la información de la calidad. O sea, la información que yo tengo debo difundirla y debo socializarla. Lo que se busca es la reducción y mitigación de actos inseguros dentro del sistema de atención de salud. Las guías prácticas para eso nos sirven para desarrollar y asistir al profesional. La finalidad es tener esquemas básicos con evidencia científica. No es que a mí se me ocurra decir, cuando ustedes toman muestras para hemocultivos en sangre periférica, usted tiene que saber cuál es el protocolo
Y no significa que si ustedes saben que se toman 2 hemocultivos, ¿verdad? Para poder hacer cultivos, ¿sí?, de sangre, para poder determinar si el paciente tiene una infección, una sepsis, pero hay que buscar el punto de partida y hay que buscar también la etiología o el germen. Entonces muchas veces se pide tomar hemocultivos. ¿Y qué hace el personal? Con una jeringa, ¿sí?, extrae 10 centímetros de sangre del brazo izquierdo. ¿Y qué hace más? ¿Qué más hace? Tenemos los tubos de ensayos o los cultivos, medios de cultivos, ¿qué hacen? 5 para ti y 5 para ti. ¿Eso es lo correcto? No, eso no es lo correcto. Entonces, nosotros para tomar hemocultivos, por ejemplo, tenemos que ir en 2 puntos diferentes de inserción. Brazo izquierdo, muy bien. ¿Lo hacen todos? Tendríamos que tener un checklist para poder evaluar. Cuando lo hacen de un solo brazo no sirve. O por lo menos el hemocultivo 1 podría ser sí, pero el segundo me podría estar dando el mismo resultado del primero. Por eso lo ideal es 2 puntos, ¿sí? Eso es importante. Tenemos que medir también el desempeño de la atención. Se debe conocer las causas en caso de incumplimiento y las guías deben tener mejor evidencia científica. ¿Para qué? Porque lo que queremos es prácticas seguras, procesos seguros, que involucre también a los familiares y pacientes. En gestión de riesgo es importante pasar de un enfoque de persona a un enfoque de sistema. O sea, todo debe estar bien. A mí me van a obligar que me lave las manos, pero tienen que ponerme pues mi punto de lavado de manos. Yo debo tener mi equipo, o sea, de repente mi lavamanos que me permita mover los brazos. O sea, no me van a poner un lavamanos tan pequeño que yo hago esto. Sino yo tengo que mover mis brazos para poder hacer una correcta higiene de manos. Y yo debo tener, si es que me ponen clorexidina, un sistema cerrado. Yo no puedo tener la clorexidina suelta, porque si tengo la clorexidina y yo cojo la clorexidina y me lo agrego, entonces toco mi mano, la estoy contaminando. Yo debo tener papel foliado. Yo no puedo tener el papel dentro de una bolsa, porque cada vez que toco la bolsa mojo. Y la humedad es un caldo de cultivo para los gérmenes. Entonces estoy de alguna manera no realizando la labor que debo hacer. Entonces hay claves de cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que buscar evitar la aparición de error. Tiene que haber una buena práctica organizativa, conocer que existen sistemas complejos y que permiten de todas maneras evidenciar los problemas que existen. Por ejemplo, si nosotros hablamos de infecciones asociadas a la atención de salud, si nosotros vemos el queso suizo, vamos a ver de que si nosotros no tenemos las medidas precisas, las infecciones van a seguir apareciendo. Y hay una norma estándar que va a evitar la aparición de infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Qué cosa es? Bioseguridad. Y bioseguridad es para todos los procesos, para todos. Entonces reconozcamos nosotros los errores, tenemos que aprender de ellos y actuar para mejorar. No vamos a esconder los errores. Viene la supervisión, ¿qué hacemos? Movemos todo, escondemos todo, equipamos hasta lo más indispensable. Mañana viene la supervisión. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Mañana uniforme nuevo, zapatos, ok. Mañana ese pasillo me lo limpian, me lo guardan en cualquier almacén, me desinfectan todos los pacientes bien bañaditos, peinaditos y todo ok. Llega la supervisión, felicitaciones, felicito al servicio, muy bien, director excelente, muy bien. Pero ustedes están cometiendo un error, porque cuando se va la supervisión, nuevamente todo regresa y vuelve los problemas. ¿Se solucionó? No, porque el supervisor o la auditoría dice, bueno, esto está bien, ¿para qué le voy a dar más recursos? ¿Para qué le voy a dar más financiamiento si están muy bien? No hay problema. Cuando se detectan algunos problemas, es ahí cuando se tiene que implementar. Pero es importante también tener en cuenta que tenemos que compartir información de eventos adversos. Yo no sé si acá hay jefes de servicios
Pero cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, tenemos que informar qué es lo que hay. Tengo esta semana o este mes, hemos tenido 10 úlceras por presión, que generalmente no se ve. ¿Eso lo conoce el personal de su servicio? De repente no lo sabe. ¿Por qué ocultar lo que hay en el servicio? Tampoco es cuestión de publicarlo, pero sí deben conocerlo todos. A ver, esta semana se cayeron 3 pacientes. No hay que pecar nosotros en decir, no hay que avisar que se cayeron 3 pacientes, solamente digamos que se cayó uno. Pero ¿por qué no evidenciar que se cayeron 3 y que lo que pasa es que esas camas no tienen mantenimiento hace años? O de repente esas camas no tienen barandas, o las barandas no funcionan, o el paciente no tiene familiares que lo apoyen de repente durante una noche, o el personal se fue a dormir y descuidó al paciente y se cayó. O sea, nosotros tenemos que promover, ¿sí?, aprender de estos errores y tratar de mejorarlos. Es importante que nosotros debamos construir una cultura de calidad, una cultura de seguridad. La seguridad no solamente es para nosotros, sino también para el paciente. Tenemos que fomentar el liderazgo en el equipo de personas. Yo puedo tener a mi cargo un equipo de salud y tengo que lograr ser líder para que todos marchen al mismo sentido. Porque ¿qué pasa cuando se pierde la autoridad o cuando el jefe no es líder? Cada quien hace lo que le conviene. Y los procesos están mal hechos muchas veces. Hace un tiempo hubo un brote de conjuntivitis en un hospital X y eran niños pediátricos, no eran neonatales, niños de 1 año, lactantes. Se hace la investigación de los casos y todos decían, pero ¿por qué hacen conjuntivitis? Todos acusaban a las mamás. ¿Y qué ocurría? Que cuando el personal bañaba a estos niños, lo primero que hacía es, no lo bañaba en agua corriente, sino que utilizaban una especie de tina, una tinaja grande, tenía el agua, ¿sí?, ya temperada, y lo primero que hacía es, después de retirarle el pañal, sentar al niño en la tina. Lo sentaba y lo bañaba, le lavaba todo el cabellito, toda la carita. ¿Qué pasaba con esto? Se contaminaba, ¿verdad, licenciado? Se contaminaba. Nadie evidenciaba, nadie se daba cuenta, nadie miraba esto. Hasta que después se pudo evidenciar que era una mala práctica. ¿Y usted por qué hace eso? ¿Y por qué no empieza cefalocaudal? Bueno, yo siempre lo siento y lo hago de esta manera. Por eso es importante los protocolos, las guías, ¿sí? Entonces es importante también integrar tareas de gestión para reducir los riesgos, porque nosotros tenemos que saber cuáles son los riesgos que van a evitarse y cuáles son no. Por ejemplo, un choque anafiláctico puede ser esperable en un paciente que yo no sé si es alérgico o no, no lo sé. Pero sin embargo, si yo administro cualquier medicamento, si yo administro medicamento sin de repente ver la prescripción y el tipo de paciente o la vía o los correctos, entonces existe la posibilidad de prevención. Entonces esta práctica tiene que ver con lo que es higiene de mano, identificación correcta, áreas seguras para la preparación de medicamentos. En el área donde yo preparo medicamentos, yo no puedo estar consumiendo alimentos. En el área de preparación de medicamentos, yo no puedo utilizar maquillaje, o sea, yo no puedo estar maquillándome en mi tópico. Yo no puedo estar comiendo en mi tópico. No debo. Es un área exclusiva para la administración de medicamentos. A veces con mucha pena, en algún momento cuando hemos hecho una supervisión, con mucha pena he visto de que un personal de salud atiende a su paciente, se va a hacer sus registros con el celular al lado, viendo un programa de televisión y haciendo sus registros. ¿Eso es correcto? A nosotros nos preparan para eso, para dar una atención de ese tipo. Es una atención de calidad, porque yo me distraigo mirando la pantalla de un celular. ¿Qué pondré? ¿Qué haré en la historia clínica? Entonces,
tengamos presente, incluso una buena práctica dice esto, silencio. Un hospital tiene que darle comodidad a un paciente. Y eso lo dice desde los tiempos de Florence Nightingale, que decía que el autocuidado y que el silencio mejora, ¿sí?, la atención en los pacientes. Entonces, se me viene a la mente grandes teoristas que hablan que el cuidado es parte de enfermería. ¿Sí? La comodidad, el confort, el dar cuidado es parte de enfermería. Es una función muy primordial. Entonces, y eso nace con varias teorías que nos dicen que no solamente el cuidado es en la parte física, también no emocional. Ahora, y dentro del cuidado dice silencio. Yo no puedo estar en un servicio gritando, vociferando, porque cuando nosotros estamos enfermos, ustedes están resfriados, por ejemplo, o están con una fiebre muy alta, ¿son o no sensibles al ruido? Sí. ¿Y no creen que también son sensibles los pacientes que están hospitalizados? Entonces, parte del confort, parte de la comodidad. Entonces, las buenas prácticas tienen que ver también con una adecuada comunicación, formación específica del personal. El personal tiene que estar capacitado. Todos queremos acreditar y hacia eso se va a apuntar las acreditaciones. Y es por ello que es importante tener en cuenta que deben haber protocolos de procedimiento, tienen que haber también registro adecuado de historias clínicas, identificación correcta de paciente, prevención de fuga de paciente, si no se me puede escapar, prevención de caída, prevención de incluso hasta de suicidio y de autolesiones. Hay pacientes que se autolesionan o no. Entonces, tenemos que ver en el tema de seguridad todos estos temas que son importantes, y lo que se busca es pues una gestión que esté basada en evidencia, ¿no? Entonces, gestión basada en evidencia para mejorar la calidad de atención de salud. Recordemos que la prevención de riesgo es calidad de atención asistencial. Muy bien.